Gracias a Dios, hermanos, buenos días. Alabamos al Señor en esta mañana porque estamos una vez más aquí reunidos los santos, amén. Reunidos los santos, como dice 1 Corintios capítulo 1, a los santificados en Cristo, amén. Gracia y paz. Mire, esta palabra va para los que nos ven en el video y la mandamos por medio de los ángeles que nos asisten. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Les enviamos esta gracia y esta paz. La gracia siempre va acompañada con paz. Justificados pues por la fe que tenemos, paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Así que a todos los que nos ven por el video les enviamos esta palabra de gracia y de paz. Queremos decirles que son muy especiales para nosotros. Desde acá, desde San José, Costa Rica, les saluda su amigo y hermano el pastor Marco Delgado. Estamos ubicados 100 metros al sur y 225 metros al este de acueductos y alcantarillados acá en San José Centro. 100 sur, 225 metros al este. Aquí está la iglesia del Despertar de la Gracia. Y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Amén. Todos los domingos a las 10 de la mañana. En esta mañana vamos a hablar un tema bien importante. Vamos a hablar un tema que se llama sirviendo a Dios con la mente. Yo sé que este tema, hermano, lo hemos dado muchas veces, pero siempre es importante refrescar la mente, amén. Claro que sí. Refrescar la mente. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, dice: a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, o sea, para mí no es cansado, dice Pablo en Filipenses 3, pero para ustedes es provechoso. Así que, hermanos, estábamos viendo esta semana en este estudio de servir a Dios con la mente, que el pueblo, hermanos, de Dios, el que Dios ha escogido, el pueblo que Dios ha elegido, es un pueblo, hermanos, que obedece a Dios, amén. El Señor, en los días de su carne, Jesús de Nazaret decía: el que me ama, ¿qué decía? Mi palabra guardará. ¿Cuántos recuerdan? Sí, 14:21. Juan 14:21. El que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿cuál palabra va a guardar? ¿Cuál palabra va a guardar? Si la ley dejó de ser. Y lo que estaba vigente antes de la cruz, antes de que Cristo muriera en la cruz, desde que el Señor muriera allí, ¿qué era lo que estaba vigente? La ley. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que dice Gálatas 4:4 que él nació de mujer y bajo la ley. Él nació de la ley, vivió bajo la ley y murió a la ley en la cruz, como dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Murió a quién? Pero, como dice Juan, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Salió? No. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál palabra? A ver, ¿cuál palabra, hermanos? ¿Cuál palabra? Porque si morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, quiere decir que ya la ley no está vigente, ¿cierto o no? Hermanos, y la ley no está vigente desde hace 2000 años. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos. Vamos a ver, hermanos, allá en Hebreos capítulo 9. Dice Hebreos 9. Y el 10, hermanos, es donde vamos a hacer énfasis. Dice: lo cual es símbolo, viene hablando del tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Está hablando de la ley. Dice el versículo 10: ya que consiste solo de
y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, dice el versículo 11. Escucha, hermano, la ley fue puesta hasta el tiempo de reformar. Ya Dios reformó todas las cosas, fueron reformadas. Dios reformó, Dios hizo una reforma total y absoluta. Dios comenzó una nueva creación con Cristo. Ya no servimos a Dios bajo el régimen viejo de la ley. Ahora servimos a Dios bajo el régimen nuevo de la gracia. Y servir a Dios bajo el régimen nuevo de la gracia es servirlo en espíritu, es servirlo con la mente. Que ese es el tema de esta mañana, sirviendo a Dios con la mente. Amén. Dígame, chico. Marcos, aquí en ese versículo que saca de leer, en esta versión dice: consistía en solo en diarnas y en medidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. ¡Qué bueno! Me gusta. ¿Qué Biblia es esa, hermano? Esta es bueno. Santa. Muy bien, escuche, ¿sabe, hermanos? Yo en esta mañana y pensando yo en esta semana también, la gente quiere vivir como quiere, ¿verdad que sí? Por eso es que ahora aquel versículo, mire, ese versículo me va a ayudar, aquel de 2 Timoteo capítulo 2, donde dice que debemos de corregir con mansedumbre, ¿verdad? Qué paciencia la que tiene Dios, ¿verdad que sí? Porque hay tanta gente, hermanos, que quiere servir a Dios todavía bajo el régimen viejo. Miren lo que dice Romanos 7:4. En este tema, hermanos, de sirviendo a Dios con la mente, vamos a ir un poquito despacio porque la palabra mente, hermanos, es espíritu. Y la palabra espíritu también es pensamiento. Amén. Miren, hermanos, todo lo que es la palabra espíritu es pensamiento, la palabra espíritu es mente. También es meditación. ¿Qué dice Romanos 7:4? Romanos 7:6, perdón, corregimos. Romanos 7:6 dice: pero ahora, escuchen lo que dice Romanos 7:6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué estamos libres de la ley? Porque el 4 dice que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Como dice allá en Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál palabra vamos a guardar? ¿Cuál es la palabra que hay que guardar? ¿Cuál es la palabra que está vigente? La gracia, el evangelio de la gracia. El evangelio de la libertad, la palabra de la libertad. El que me ama, mi palabra guardará. La palabra que hay que guardar es esta, la de la libertad, la que hace libres. Servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque morimos a aquella ley mediante el cuerpo de Cristo. Dejó de ser. Ahora estamos bajo otro régimen. Y esto dice: detenidos para que sirvamos en novedad de vida. También me gusta mucho. Qué bueno es tener varias traducciones. Sí, para que nos detengamos, para que estemos detenidos, sirviendo en novedad. Esa palabra novedad es nuevo. La palabra novedad es nuevo, sirviendo bajo el régimen nuevo, en una nueva novedad. Que eso es lo que Dios quiere. No que sirvamos bajo el régimen. Miren, hermanos, Dios no es un Dios de confusión, dice 1 Corintios 14. Dice: Dios es un Dios de ¿qué? Orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es de confusión. Algunas veces, hermanos, mire, yo he conversado con algunas personas que son amadores de la ley, les gusta la ley. He oído programas de televisión. Hay un programa allí de televisión, hermanos, un canal de
televisión, perdón, más bien un canal de televisión que está a las 24 horas de los sabatistas. Usted pone ese programa y ellos le meten la ley y la ley y la ley y la ley. Se abstienen de un montón de cosas que dice la ley, pero dice el Evangelio que la ley dejó de ser. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? Hay gente que quiere andar como ellos quieren vivir como ellos quieren pensar como ellos quieren. Nosotros, hermanos, los escogidos, vivimos de acuerdo a lo que dice el Evangelio, al Evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo el que tiene esta revelación de que la ley dejó de ser y que ahora servimos a Dios bajo otro régimen, el del Espíritu. Amén. Dice Romanos 7, ahí mismo, hermanos, Romanos capítulo 7. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 7, versículo, mire, hermanos, aquí viene hablando todo el capítulo de Romanos capítulo 7 de una oposición que tiene la carne y el espíritu, o la carne más bien y el pecado. Dice el versículo 25, mire, dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Usted puede leerse todo este contexto desde el versículo, Romanos capítulo 7, desde el versículo 7. Por ejemplo, el 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que viene el apóstol Pablo. Viene el apóstol Pablo hablando de eso, lo que hay en la ley y lo que hay en la carne. Dice, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Hay una ley, el mal está en mí. ¿Cómo librarme de esto? Pablo llega a la conclusión en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque el 24 él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Note, hermanos, gracias a Dios por Jesucristo. Aquí, hermanos, es donde tenemos las dos naturalezas. Miren, se cumple lo que dice allá en Génesis. Ahora el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y conoce el mal. Dígame, chico. Santo, hay que verlo. Cuando Pablo está hablando de esto, Pablo estaba hablando, cuando él dice que con la mente le sirve a Cristo, pero con el cuerpo a la ley del pecado, tenemos que entender que todavía a Pablo no le había revelado el Evangelio de la gracia. ¿Por qué razón digo esto? Porque dice el capítulo 8, el versículo 2 dice, porque la ley, ahora sí, después de que hablo de eso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado del que había hablado anteriormente y de la muerte. Ok, entonces ahí pasa la posición. Pablo, vamos a verlo así. Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, porque aquí, hermanos, está Romanos capítulo 8, donde vamos a verlo ahora casi todo, hablando de algunos versículos que vienen allí. Romanos capítulo 7, hermanos, y Romanos capítulo 8, hermanos, son la carne y el espíritu. Romanos 7 y Romanos 8, la carne y el espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Romanos 8.1 es una continuación del tema, hermanos. El tema no se detiene, el tema continúa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero eso yo creo que entonces vamos a que el Evangelio está inspirado de tal manera que es una constante actualización en el estado natural y en el estado espiritual. Un crecimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que lo leemos se va revelando de tal manera que vas en ese crecimiento. No te quedas ahí. El varón perfecto. La prueba está que vamos creciendo. Que sigue. Aún sabiendo.
dice Romanos 7:6, vamos bajo el régimen nuevo. Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Amén. Sí, ¿quién va a acabar? Imagínense que no es cuando nos metemos en el régimen nuevo del Espíritu, hermanos, estamos metiéndonos en la vida de Dios. ¿Ah? O un día de estos, hermanos, estaba viendo un video por el celular y la foto más extraordinaria dice que si usted ve esta fotografía, dice, va a quedar anonadado, dice allí, ¿verdad? Y de verdad, hermanos, sacan una foto allí. Hermanos, son millones de millares de estrellas. ¿No lo han visto? Hermanos, y la Tierra es menos que un punto, bendecidos. Menos que un punto en todo eso. Es menos. Miren lo grande que es Dios. Miren, hermanos, lo grande que es Dios. ¿Ah? Es lo que se está diciendo aquí en esta mañana, hermanos. La vida en el Espíritu es un continuo crecimiento y crecimiento y crecimiento. Viéndolo a la luz de esa foto, hermanos, nosotros somos como ese punto diminuto en esta mañana. Aunque creamos que tenemos mucho conocimiento, hermanos, estamos creciendo, amén. Y vamos creciendo para la gloria del Señor. Dios es grande y muy grande, hermanos. ¿Ah? Por ejemplo, dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Mire, hermanos, eso puede significar unas 100 o 200 vidas de cada uno de nosotros de 100 años, o tal vez más. Ay, queremos que con 50, 60 o con 20, es que yo tengo 20 años de estar en esto. Mire, no ha caminado ni un ladrillo de estos en la vida de Dios. No hemos caminado ni la planta del pie en la vida de Dios, amén. Vamos creciendo, hermanos, en esto. Por eso es que entra Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ah? Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Me ha librado. ¿Ah? ¿De qué nos ha librado? Bueno, allí lo dice, nos ha librado de la ley del pecado y nos ha librado de la ley de la muerte. ¿Ah? Y continúa ahí, hermanos, diciendo Romanos capítulo 8, ya que entramos a Romanos capítulo 8, dice el versículo 9, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se da cuenta, hermanos? Ya ahora vamos entrando a una dimensión espiritual que es la que el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. Por eso dice que servimos a Dios ¿cómo? Con la mente. La palabra, hermanos, mente, miren lo que dice el diccionario, hermanos, de la palabra mente. Dice que es examinar atentamente algo. ¿Sabe, hermanos? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En el pacto antiguo, en el que acabamos de leer, allá en Hebreos capítulo 9, dice que aquello eran leyes impuestas para la carne. Se componía de comidas y bebidas y abluciones impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquella ley que obraba en la carne fue quitada. Ahora hay una nueva ley, la ley del Espíritu que opera en la mente, que opera en el Espíritu, que opera en los pensamientos. Esta es la nueva ley en la que nosotros vivimos y servimos a Dios con esta mente. Hay momentos, hermanos, en que pueda ser que esté pasando alguna situación adversa por la vida suya, llámese como se llame. Entonces usted comienza a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10, ¿cierto o no? Dice, llevando todo pensamiento cautivo. ¿Por qué? Porque es con la mente. Mire, ahorita en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, y me dirijo también a los que nos ven por el video, ahorita los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, ellos saben que muchas de las cosas que padece la gente es por causa de la mente. Ellos mismos recomiendan a cambiar el modo de pensar a sus pacientes. ¿Cuánto más nosotros, hermanos,
como predicadores, nosotros como maestros del Evangelio, debemos de enseñar a las personas a renovar la mente, a cambiar una cosa por la otra. Así es. Eso, hermanos, se enseña en la psiquiatría y en la psicología. Y nosotros, hermanos, lo enseñamos desde acá, desde los púlpitos. Si nosotros tenemos una buena forma de pensar, mire, hermanos, tenemos una buena forma de vivir. Hay por allí una Biblia que dice, escuche cómo lo dice esta Biblia: cambia tu modo de pensar y cambiarás tu modo de vivir. ¿Por qué? Porque la palabra pensar es examinar atentamente algo. Una persona que se dedica a estudios muy profundos. Vuelvo otra vez a repetir, esto lo dice el diccionario, hermano, no la Biblia, yo lo cogí del diccionario, la palabra pensar, examinar atentamente algo. Con la mente. ¿Por qué servimos a Dios con la mente? Porque con la mente se examina atentamente el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y no solamente a examinar atentamente algo, sino que también somos personas que se dedican a estudios muy profundos. Eso quiere decir la palabra mente en el diccionario. ¡Qué cosas más tremendas, hermanos! Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir, bendecido. Dice el Evangelio en Hebreos capítulo 9 que hubo un cambio, ¿cierto o no? Hasta el tiempo de reformar las cosas. En la ley, hermanos, se operaba en la carne, en la ley se operaba en lo que se hacía, en la ley, hermanos, se señalaba. Y hay muchos casos, pero yo solo voy a mencionarles dos. Dice, por ejemplo, allá en Juan capítulo 8, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y Moisés mandó a apedrearla. Y todos tenían una piedra en la mano, porque él les dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y dice que todos la soltaron, desde el mayor hasta el menor. Ya tenían la piedra. Ese régimen era por vista. Fue sorprendida en el acto mismo. ¿Cuántos me entienden? Ese era el régimen de la ley. Y por allá en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Números, dice que un día un hombre tomó una carga de leña y se la echó a la espalda y lo vieron y lo acusaron con Moisés y lo apedrearon hasta que murió. Existía esa ley del ojo por ojo y diente por diente. La ley era una ley que había que ver para aplicarla. Esta nueva ley, la que nosotros tenemos, hermanos, es una ley del Espíritu. Es una ley del Espíritu, no es una ley ver para hacer. Es una ley, hermanos, que la creemos por la fe con todo nuestro corazón. Por eso es que dice en Romanos 1:17, mas mi justo por la fe vivirá. Servir a Dios con la mente, hermanos, es un régimen nuevo, es un régimen de fe. Es un régimen espiritual, exactamente eso, hermanos. Ojalá que podamos captar que eso es algo espiritual. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2 dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. 2 Corintios dice que creí, por lo cual hablé, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Servimos a Dios con la mente conforme a lo que está escrito en el Evangelio. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se sobreentiende, bendecidos? Así es. Filipenses capítulo 4. Vamos a ver, hermanos, algunas citas. Vamos a ver algunas citas. Ojalá que nos dé tiempito. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a estar allí. Dice 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, escuche bien, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. En esto pensar. Escuchen, hermanos, qué bonito. Y ahora es con la mente. Amén. ¿Qué es lo que hay que pensar? Toda esa lista que aquí dice. Toda esa lista que allí dice. ¿Ah? Ahora es con la mente, no es por lo que hacemos, hermanos, para Dios. Ahora es lo que pensamos. Y pensamos conforme al Evangelio. Conforme al Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice allí en 1 Corintios capítulo 2, la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2. Dice, bueno, todo este capítulo, hermanos, a mí me encanta, me fascina mucho. Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Escuchen, bendecidos, que nosotros servimos a Dios en espíritu, servimos a Dios con la mente, servimos a Dios con los pensamientos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche, hermanos, hemos recibido el espíritu de Dios, para que nosotros sepamos, para que nosotros nos demos cuenta lo que Dios nos ha dado. Conozcamos. Escuche, para que conozcamos. Para que conozcamos. Acuérdense, hermanos, que la palabra pensamiento es una persona que se dedica a estudios muy profundos. Para conocer estas profundidades del Evangelio, de la gracia de Dios, tenemos que tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tener el conocimiento del Evangelio en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. No se puede de otra manera, hermanos. Nosotros no podemos andar a la deriva de lo que nos enseñan otras cosas. Nosotros tenemos que ver si estas cosas son así o si no son así. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Separando. Escuche, hermanos, lo que dice. Escuche. Eso es lo que dice, hermanos, la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 2, para que el versículo 12, la parte final, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. El versículo 13, escuche, lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? El Evangelio. Nosotros hablamos el Evangelio, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, escuche, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este Evangelio, hermanos, hay que acomodarlo a nuestro hombre interior, a nuestro hombre espiritual, a nuestro espíritu. Porque si nosotros no acomodamos el Evangelio a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, entonces, bendecidos, vamos a andar conforme a la ley. ¿Por qué conforme a la ley? Porque la ley es un ministerio de obras. Es un ministerio de obras. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios capítulo 3. Dice el versículo 6. Note lo que dice el versículo 6 y el 7. Dice, segunda dije, ¿verdad? Segunda, perdón. Correjamos eso. 2 Corintios 3, 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche, hermanos, el nuevo pacto es
es el régimen nuevo que nos habla Romanos 7:6. Así que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa es la orden, hermanos, categórica. Ese es el mandato. El que me ama, mi palabra guardará. Esta es la palabra que hay que guardar. Dios no es de confusión, es de orden. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ser un ministro competente del Espíritu es sinónimo de ser un ministro competente de la mente, de los pensamientos, de la meditación. Eso es ser ministro competente de un nuevo pacto. Y dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Acuérdense lo que estábamos ahora hablando, bendecidos. Que hay mucha gente que son entregados a Satanás a un ministerio muerto, porque fue destruido por el autor de la vida. El autor de la vida vino y destruyó al autor de la muerte. Y no solo no se sujetan a este ministerio, sino que también son transpuestos a un ministerio de muerte. ¿Por qué a un ministerio de muerte? Dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de la mente? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de los pensamientos? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de la meditación? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del corazón? Este ministerio, el del espíritu, el de la mente, tiene una gloria mayor. Tiene una gloria mayor, hermanos. Y hermanos, lo estamos leyendo aquí en el Evangelio. Dice que aquel ministerio de muerte grabado en piedras por Dios, aquel ministerio de muerte grabado en piedras, hermanos, cualquier comentarista, cualquier Biblia que tenga un comentario al pie de la página o al margen de la página, le va a decir, cuando dice aquí de este ministerio de muerte, le va a decir ley de Moisés. Búsquenlo. Así le va a decir, el ministerio de muerte va a aparecer con una letra, ya sea M, A, B, al margen o al pie de la página. Cualquier Biblia de estudio le va a decir ley de Moisés. Eso fue un ministerio de muerte. Nosotros estamos ahora en el ministerio de vida. ¿Por qué? Porque es un ministerio de mayor gloria. Así es. Dígame, chico. Marcos, dice 1 Corintios, que conste que lo dice Dios, no lo decimos nosotros porque a veces nos malentienden. Sí, eso es muy bueno. Dice Corintios 1, 27. Antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar. Nosotros somos llamados santos por Dios, no porque nosotros queramos hacerlo, es que Dios nos infligió eso en nuestra mente. Hay que avergonzar la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo. A los sabios y los flacos del mundo eligió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora dice Santos en el 2, dice Pablo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, que es el que nosotros predicamos. Nosotros no estamos tratando de avergonzar a nadie porque somos jactanciosos. Es que Dios ayer en la cruz avergonzó todo y nos dio este ministerio de avergonzar lo que estaba puesto. Hermanos, y el Evangelio no lo esconde, nosotros tampoco, amén. Porque nosotros cuando hablamos, como dice allá el apóstol Pablo, dice que no debemos de hablar más de lo que está escrito. ¿Cuánto recuerdan? No debemos de pensar más de lo que está escrito. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, también lo dice.
teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, no pensando más de lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Se da cuenta? Hermanos, este ministerio es de pensar, este ministerio es de hablar. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, ¿qué es con Él? Somos uno con el Señor, somos uno. Dice 1 Corintios 1 también, 2, dice que nosotros tenemos que la mente de Cristo, ¿cierto o no? ¿Ah? Ya no es un asunto de hacer. Ya no es un asunto de hacer. Miren lo que dice Romanos capítulo 10. Esta cita, hermanos, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque lo dice Romanos capítulo 10. Romanos 10:4 dice así. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay algunas personas allí afuera que dicen que el fin, ve, se da cuenta, el fin. La ley no está acabada, la ley todavía está viva. ¿Por qué? Porque la ley tiene un fin, un propósito. La ley tiene un trabajo que cumplir. ¿Cuál es el trabajo de la ley? Cristo. El fin de la ley es Cristo. Ve, hay que observar y guardar la ley, porque si no hay ley, entonces no llegamos a Cristo. Eso no es así. No es así, ¿por qué? Porque el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Allí lo explica, bendecido, en el versículo 5, Moisés habla de la ley diciendo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero nosotros fuimos librados de ese régimen. Ya no andamos conforme a ese régimen de la ley, ahora andamos conforme al régimen del espíritu, de la mente, de los pensamientos, del corazón, de la boca. Creí, por lo cual hablé. Así es como nosotros servimos al Señor. Qué bueno, hermanos, es cuando nosotros andamos en alguna situación adversa de nuestra vida y nosotros comenzamos a pensar, bueno, yo soy un hijo de Dios. Dios no es nuestro enemigo, amén. Hay mucha gente que tiene a Dios como enemigo. No, Dios, hermanos, es nuestro Padre. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Esta semana yo hablaba con alguien, hablaba con un muchacho y le pregunté, ¿está yendo usted a alguna iglesia? Y me dice, no, me dice, antes iba a la iglesia y ahora no voy a ninguna iglesia. Entonces ahí él me dio una explicación por qué él no va a la iglesia. Entonces me dice, ahora yo estoy procurando, dice, orar todos los días 3 horas o 2 horas, dice, en la madrugada. Dice, para estar bien con Dios. Entonces él me abrió una puerta. En ese momento, cuando él me dice eso, él me abrió una puerta. Entonces le digo yo, usted no necesita hacer eso para estar bien con Dios. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, Dios y Cristo lo pusieron bien con Él. Así es. Usted está bien con Dios hace 2000 años, porque no es por lo que usted hace. Eso que usted hace está bien, hágalo. Pero no es eso lo que lo va a poner en bien con Dios. Lo que lo va a poner a usted en bien con Dios es en que usted crea que hace 2000 años alguien murió por usted y con ese sacrificio lo hicieron perfecto. Que hace 2000 años allá en ese lugar donde Cristo murió, todo lo que usted tenía de pecados, lo que usted cree que tenía de pecados, lo cargaron en Cristo. Hermano, algunas veces la gente piensa que es lo que ellos pueden ser. Lo que ellos hagan está muy bien religiosamente, está muy bien, pero lo están haciendo en su carne. Es el modo de pensar ellos, es de acuerdo al régimen de ellos y no de acuerdo al régimen del Evangelio. El Evangelio dice que es por la fe, el Evangelio dice que es con la mente, el Evangelio dice que es con la boca. Creí, por lo cual hablé. Dios no es de confusión, hermanos. Tenemos que aceptarlo, hermanos, como lo dice el Evangelio, no como yo pienso. Por eso corregimos con mansedumbre. No es apocalipsis. Hermanos, con mansedumbre, hermanos. Con mansedumbre. Hay muchas cosas que la gente quiere hacer, está bien que lo hagan, pero porque ellos no saben que hace 2000 años
los hicieron perfectos, así como en esta mañana nosotros estamos perfectos. Amén. Dice Efesios capítulo 5 que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Mire, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Note, hermanos, cómo estamos delante del Señor. ¿Ah? ¿Cómo estamos delante del Señor? Perfectos. Perfectos. Como una virgen pura, como dice 2 Corintios 11, como una virgen pura. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Ah? Pero esto es creyéndolo y hablándolo, hermanos. Dios no depende de que nosotros hagamos algo. Es por lo que pensamos, por lo que creemos, es por lo que hablamos. Es sirviendo a Dios con la mente. No es por lo que yo pueda hacer, es por lo que Dios ya hizo. Amén. Es por lo que Dios ya hizo. Hay dos versículos, hermanos, que vamos a ver. Ya el tiempo huele. Romanos capítulo 1 y Filipenses capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, si los podemos ver estos versículos. Romanos 1:9, para que lo apunten, y los hermanos que nos ven por el video también lo puedan obtener allí, lo puedan apuntar más bien. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Escuche, Romanos 1:9. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? En espíritu. Amén. Servimos a Dios en espíritu. Romanos 1:1, hermanos, dice que fuimos apartados para el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de su Hijo. Fuimos apartados para el evangelio de su Hijo. Dios nos es testigo que le servimos en nuestro espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo, bendecidos? ¿Y cómo es servir a Dios en espíritu? Con la mente, con el corazón. Filipenses capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, allí a un momento a Filipenses capítulo 3. Ahorita vimos a Filipenses capítulo 4, ¿verdad que sí? Dice el versículo 3, Filipenses 3:3. Dice así, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. Escuche, bendecidos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire, hermanos, en la sabiduría de Dios, que la gente no lo entiende, en la sabiduría de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Dios le dio a Abraham la circuncisión. Dios le dio a Abraham la circuncisión. Pero un día, hermanos, Dios iba a quitar esta circuncisión. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo la iba a quitar Dios, la circuncisión? En la mente. En la mente la iba a quitar. Iba a ser un cambio, hermanos. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu. Hermanos, aquella carne que se partía del prepucio del hombre, que Dios le exigía al pueblo de Israel, el varón que nacía en el pueblo de Israel era una ley. Cuando cumplía 8 días tenía que ser circuncidado. Lucas capítulo 2 dice que Jesús fue circuncidado al 8º día. Todos tenían que ser circuncidados. Ahora, en el régimen nuevo, hermanos, nosotros fuimos circuncidados. A nosotros nos circuncidaron, nos quitaron la ley y nos dieron el Espíritu. Ahora nosotros servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Hubo un cambio. Hubo un cambio, hermanos. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Hubo un cambio. Dios comenzó una nueva creación con Cristo. Dios comenzó algo nuevo. Y nosotros estamos en esa novedad de vida, en lo nuevo de Dios. Amén. En el régimen del Espíritu. Nosotros estamos en el régimen. Entonces porque nosotros somos la circuncisión. La circuncisión era un símbolo. En la carne, en el pueblo de Israel, en el pueblo, en la iglesia de Cristo, hermanos, es que nosotros fuimos circuncidados de la carne. Ya la carne, la ley no tiene que ver nada con nosotros. Ahora vivimos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu, el espiritual. Cristo nació bajo la ley, ya no está bajo la ley. El que resucitó es otro. Romanos 7:4 es el espiritual. Nosotros estamos bajo
bajo este régimen nuevo. Somos espirituales, hermanos. No tenemos, a la carne no le debemos nada. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. A la carne no le debemos nada. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Ah? Hay otra, hermanos, ya el tiempo se nos fue, pero veamos la última cita nada más. Hebreos 8. Ya el tiempo se fue. Gracias a Dios, hermanos, damos en esta mañana por el estudio de sirviendo a Dios con la mente. Hebreos 8 días. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Escuche, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Escuche, hermano, las leyes, dice Dios que va a escribir en la mente y en el corazón. ¿Cuáles leyes? Estaba yo hablando con una persona, hermanos, que es de la ley y ama la ley de Moisés, ama el Pentateuco, ama todo lo que es el antiguo pacto. Entonces él me decía que esta es la ley de Moisés. Dice, ahora como Cristo murió, dice, entonces Dios toda aquella ley la escribe en nuestra mente. Eso no puede ser así. No puede ser así porque el fin de la ley es Cristo. Cristo terminó con ella. Servimos bajo un régimen nuevo bajo un nuevo régimen del Espíritu y no de la letra. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Eso es lo que dice, hermano, siempre. Dice que la ley da conocimiento de pecado. Entonces, en la nueva ley, la que Dios escribió en nuestra mente y la que Dios grabó en nuestro corazón, es la ley del Espíritu. Dios no es un Dios de confusión, Dios es de orden. La ley que Dios escribe, hermanos, en nuestro corazón es la ley del Espíritu. Y nosotros estamos ahora bajo la ley del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vivimos bajo la ley del Espíritu para la gloria del Señor. Hay mucho más que decir en esto, hermanos. Ahí, en otra ocasión seguimos dándole otra repasada a este tema, la ley del Espíritu. Amén. La ley del Espíritu. Y sirviendo a Dios con la mente para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí en esta mañana. Les mandamos un caluroso saludo a los hermanos que nos ven por el video y esperamos que esta palabra sea de provecho para ellos y que la palabra corra y sea glorificada. Los declaramos bendecidos con toda bendición espiritual. Gracias.